preguntarle y darle la bienvenida, si tuviera que explicarle, qué sé yo, una nietica de 8 años, a una persona muy pequeña, a una personita que está creciendo, ¿no? ¿Qué hemos estado viviendo estos últimos 12 meses y por qué lo hemos estado viviendo? ¿Qué le diría? ¿Cómo lo resumiría? Bienvenido, maestro. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Para mí es un placer poder recalar aquí durante un tiempo y departir contigo. Vamos a ver, a mí el asombro no me molesta. El asombro es el origen de la filosofía. El ser humano deja de ser una especie de mono más o menos entretenido con ciertas actividades animales cuando de pronto se sorprende, se pregunta por el porqué de las cosas y empieza a razonar. O sea que ese es el lado bueno de lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, lo que estamos viviendo yo diría que es el pisar el acelerador de una agenda globalista que empezó a ponerse en acción, desde luego de manera muy clara ya en los años 40-50, que experimenta un gran salto, sobre todo cuando se desploma la Unión Soviética, porque ya no existe ese mundo de bloques, ya no existe el mundo de la Guerra Fría en el que muchos nacimos y vivimos durante las primeras décadas de nuestra vida. Y nos encontramos, por el contrario, en un mundo en el cual hay un pequeño grupo de personas que ha decidido que va a convertir el mundo en su rancho, en su terreno particular, en su zona de explotación y que para eso va a acabar, por supuesto, con la soberanía y la independencia nacional, va a convertir a las naciones en meros protectorados y, por supuesto, a la mayor parte de la población mundial en ratas de laboratorio de sus experimentos. Esto no es de alguna manera la explicación que daría un conspiranoico. Yo puedo ser muchas cosas y algunas no positivas, pero desde luego no un conspiranoico, y no me voy a poner a hablar ahora de los reptilianos ni cosas de ese tipo. Esta es la definición que da el propio David Rockefeller en el inicio de uno de los capítulos más interesantes de sus memorias, cuando él dice: se nos ha acusado a mi familia y a mí, a los Rockefeller, de formar parte de una cábala secreta, el término lo utiliza él, cuya finalidad que está en contra de los mejores intereses de Estados Unidos y cuya finalidad es crear una nueva estructura global, social, política y económica. Y dice: un mundo solo, si ustedes lo prefieren. Y cuando llega a ese punto dice: si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Es decir, estamos en este plan. Él en las páginas siguientes va explicando alguna serie de grupos que han contribuido a ir avanzando en esa agenda y en medio de ese plan yo estoy orgulloso totalmente de ir hacia un mundo en el que la idea de la independencia y la soberanía nacional va a desaparecer y va a haber una pequeña cábala que finalmente controlará un solo mundo. Eso, que insisto, ha ido avanzando de manera acelerada en las últimas décadas, bueno, ya cuando llega la crisis del coronavirus se dispara. Y además yo diría que se dispara casi sin velos, que apareciera al inicio de la crisis del coronavirus hace más de un año George Soros, que es uno de los iconos de la agenda globalista, no es el principal ni el más importante y el único, pero es uno de ellos, diciendo que la crisis del coronavirus era la crisis de su vida. Es decir, finalmente los objetivos que queremos alcanzar, bueno, ahora estamos en un escenario que nos va a permitir avanzar en esa dirección. A mí eso me parece enormemente significativo. Si yo tuviera que explicarle a una nieta que no tengo, pero que vamos a suponer que tuviera, y que tuviera por lo menos 7, 8 años, que me preguntara lo que hay, le diría: bueno, hija, hay un pequeño grupo de personas de las cuales conocemos algunas y a otras seguramente las ignoramos, que han decidido convertirnos en esclavos en este planeta y apoderarse de las riquezas de este planeta, y algunos intentamos arrojar luz para resistir a ese plan, porque sería un plan de esclavitud absolutamente global. Si me permites incluso acabar esta larguísima respuesta a tu pregunta
es un plan que consagraría el tipo de dictadura de la que ya habló Aldous Huxley hace décadas, cuando decía que la dictadura perfecta no necesitará campos de concentración, no necesitará ametralladoras, no necesitará torretas ni alambradas. La dictadura perfecta será una dictadura en la cual ni sabremos que estamos en la dictadura y mediante cierto grado de consumo y cierto grado de entretenimiento aceptaremos la servidumbre y hasta puede que muchos sean felices. Ese panorama que describió el autor de Un mundo feliz, en fin, distopía donde las haya literarias, la verdad es que es un panorama no imposible que a mí, sin embargo, me resulta sobrecogedor. Y bueno, mejor explicado imposible, maestro.